Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vengo a mostrarles un videito más y vengo a decirles lo que son las funciones, las características de nuestra máquina collareta. Algunas personas las conocen como cinteras o recubridoras. Pues por aquí yo tengo mi máquina collareta, miren, aquí yo tengo lo que es el poliéster y tengo mis dos hilos. Yo normalmente es con los hilos con los que trabajo esta máquina. Estas traen sus guías también, miren, desde los hilos hasta aquí, hasta estas guías, y ya pasan directamente a los tensores. El primero es el tensor del poliéster, o podemos usar este también. Ya lo que son los hilos vienen siendo estos, miren, pasan igual por estas guías de aquí. Casi viene siendo lo que es la misma función que las overlock. Estos son los tensores, miren, de los hilos. Lo que es el poliéster pasa por este tensor de aquí, por estas guías de aquí, miren. Aquí se le abre esta tapita y si se dan cuenta, por allá por adentro trae otro tensor. Esta tapita también se la podemos mover para el momento que se nos desensarta, por allí podemos ensartarla. De allí pasa a los ganchos. Lo que son nuestros dos hilos pasan por estas guías de aquí también. Es fácil ensartar esto porque ya todo trae pues se puede decir sus guías. Aquí trae otro pequeño tensor y de ahí pasa a las agujas. Como les decía, este tipo de máquinas pues son viejitas. Eso se identifica porque son cabeza verde, si se dan cuenta. Aquí tiene otra tapita. Esa no es muy necesario estarla moviendo o abriendo, ya que pues yo allí la acostumbro a abrirla nada más para darle una limpiadita, pero allí no van hilos, allí no va nada con lo que tengamos que mover o ajustar, simplemente para darle su limpiadita. Ahí le cerramos esa tapita y le cerramos esta. Si se dan cuenta, aquí trae esa plaquita, yo le llamo así. Esa es porque tiene allí la máquina un hueco muy grandecito. Allí lleva otra pieza, pero nosotros se la quitamos porque es muy fastidioso estársela poniendo y quitando cada que ponemos nuestra boquilla. Ahorita les voy a decir cómo pongo yo la boquilla. Aquí simplemente quitamos la plaquita que yo le hice, que es para cubrir un poco este hueco, miren. No lo cubrimos completamente, pero nos sirve para trabajar más a gusto. Yo por aquí tengo mi tornillo, ese cada que quito o pongo la plaquita y se lo pongo bien para que no se me pierda. Casi todas las collaretas tienen ese tipo de hueco allí. Bueno, tienen su pieza, pero pues es más conveniente quitársela para estar trabajando más a gusto, miren. Así en unos segunditos ponemos nuestra boquilla si la ocupamos y pues no hay que estar quitando y poniendo esa tapa. Se me hace más fácil ponerle la plaquita que yo le hice ahí. Y aquí podemos anivelar nuestra boquilla. Por aquí, por esta pieza, pasa nuestra cinta. De aquí para acá, miren. Por aquí. Y hacia el pie, miren. De este tipo de boquillas, pues hay muchas numeraciones, hay muchas medidas. Ya cuando la quitamos, ponemos nuestra plaquita. Si se dan cuenta, aquí yo tengo las agujas cerraditas. ¿A qué me refiero con esto? Que allí lleva 3 agujas, pero yo siempre trabajo con 2. Lleva esas 2 juntas y una en la orilla. Yo las junto allí para cuando yo pongo mi cinta o mi bies. Me gusta ponerlo con las agujas cerradas.
casi normalmente así se ponen. Ya cuando quiero bastillar, la aguja que queda ahí en medio la echo para la orilla y ya me hace una bastilla normal como cualquier prenda que ustedes pueden tener en su casa. Si la revisan, normalmente trae ese tipo de bastillas con las agujas abiertas. Ahorita les estaré mostrando lo que son las puntadas que hace esta máquina. Aquí yo voy a empezar por hacer lo que es la puntada con las agujas cerradas, así le decimos, cuando pones una aguja en medio y la otra a la orilla. Y ahorita se la voy a retirar y se la voy a poner las dos en la orilla para que vean la puntada. El trabajo de lo que es las agujas cerradas nos gusta mucho porque se ve un trabajo como más finito, pero casi normalmente las bastillas se hacen con la aguja abierta. Si se dan cuenta, nuestro poliéster trabaja muy bonito, miren. Esta puntada nos ayuda para también, como les he comentado, para que si tú estiras tu prenda no se rompen los hilos. Es la función que hace el poliéster, miren. Tú puedes retirar mucho tu prenda y los hilos pues no se rompen. Eso es un trabajo de calidad. Tu prenda te puede durar muchísimo tiempo y no se rompen tus hilos. Esto es lo que es nuestra puntada con las agujas cerradas. Ahorita estaremos pasando a hacer lo que son ya las bastillas con la puntada abierta. Ya eché una aguja hacia cada orilla de su base donde van y ya la puntada nos queda abierta, miren. Es una puntada también muy bonita y la que se usa normalmente en las bastillas. Tú puedes ya identificar en tu casa tus prendas y puedes ver que normalmente llevan esta bastilla. Si ven la diferencia, una es más cerradita y la otra es más abierta. Miren qué bonito trabaja el poliéster. Si te gustó este video, suscríbete, danos like, activa la campanita de notificaciones. Seguiremos sacando muchas otras cosas. Esperemos que vaya sacando también los moldes porque, como les he comentado, de ahí sacaremos muchas otras cosas. Y así es como nos quedan nuestras bastillas con la puntada abierta, miren. Este es un trabajo que te dura por muchos años, como les digo, ya que cada máquina trae su función, trae su modo de trabajo. Y así es como nos quedó, miren. Ya lo que es la recta, pues yo creo que ya no la estaremos explicando porque como nos hemos dado cuenta, pues muchas personas la conocen como lo que es la máquina básica, la recta, y yo creo que muchas personas ya tienen esa máquina y ya sabe cómo trabajan. Por aquí trae una cintita, esa creo que no le sirve allí para nada. Pues esta fue nuestra collareta, miren. Por aquí trae su marquita del aceite. Esto es para estarle llenando también. Trae su marca, trae allí hasta donde trae sus niveles de aceite. Hay que checar mucho eso para que no se nos desviele nuestra máquina. Aquí también trae su llenado, miren. Por aquí destapamos esta tapita y por allí le ponemos el aceite. Ya lo que es el motor, lo que es las partes de abajo vienen siendo lo mismo que nuestra overlock. Y pues esta fue nuestra máquina, miren. No me despido sino hasta nuestro siguiente videíto.